Muy buenos días a todos, bienvenidos. Día tan especial como este que el Señor nos regala. Cabe una pregunta muy especial, ¿no? Y es, ¿cuántos están contentos? Qué bueno, hay 3 contentos esta mañana, ¿cierto? ¿Y el resto? También, ¿cierto? Muy bien, eso es. Contentos pero pensativos, eso es una buena conclusión el día de hoy. En estos últimos domingos hemos venido hablando acerca de la fe y de la importancia de la fe, pero muchos elementos que tienen que ver con ese tema tan amplio en la Biblia, ¿no? Partíamos del capítulo 11 de Hebreos, donde habla de todos los héroes de la fe, que menciona allí, de cada uno menciona y habla de cada uno de ellos que alcanzaron buen testimonio por la fe, es decir, por creer realmente. Y uno podría pensar, y a veces, ¿no? Enfatizamos la obediencia, que es algo que va muy ligado con la fe, ¿no? Que Adán, qué embarrada la de Adán, ¿no? Llamarlo así a lo moderno un poco. Qué embarrada la de Adán. Y decimos, sí, fue desobediente y todo eso, pero ¿por qué fue desobediente? Porque no le creyó a Dios. Creyó que lo que Dios decía era de pronto relativo, o quién sabe, como muchas de esas cosas que hoy se usan, ¿no? Y resulta que era cierto, y que lo que Dios dice se cumplía y era así. Por esa razón pasó todo lo que pasó, ¿no? Lo que ya sabemos, y aún hasta hoy, todos somos afectados por ese asunto. Pero de esa misma manera vemos de ahí para acá toda la historia, tantas personas que no tomaron en cuenta a Dios, pero otros que sí lo tomaron en cuenta y que vieron grandes cosas, que hicieron grandes maravillas, dice. Si ustedes miran el capítulo 11, ahí encontramos, dice que unos taparon boca de leones, ¿no? Porque creyeron en Dios. Otros fueron echados al foso de leones o al horno de fuego y en muchas otras situaciones parecidas. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada, porque confiaron en Dios. Esos que fueron echados al horno de fuego, ¿qué pasó? Es que ni siquiera olían, ¿cómo le parece? Si usted lee bien el detalle, dice que ni siquiera olían a fuego. Tremendo, ¿no? Y ese es el Dios nuestro también. Es que bueno pensar en eso, ¿no? En la fe. Y también en la reflexión inicial. Qué duro cuando despreciamos a un Dios así tan maravilloso. Hoy vamos a seguir hablando acerca y vamos a enfocarnos un poquito en los obstáculos, ¿no? Como qué cosas se convierten en obstáculos para que la fe realmente accione, es decir, para que la veamos en acción. Y que no suceda lo que dice Santiago, ¿no? Que la fe sin obras es muerta, sino que al contrario, podamos ver obras, hechos. Yo no sé si ustedes han visto en sus apreciaciones últimamente que la gente en general habla mucho de que hay personas que hablan de la fe, pero no se le ven los hechos. No, eso hablan y hablan, pero no hacen nada. ¿Tienen razón? En muchos casos tienen razón. Porque se habla mucho de Dios, de qué tan capaz es Dios, de su poder, de todo eso, pero en la acción muy poco. Y ese es un problema que estamos viviendo por este tiempo. Se requiere creyentes que sigamos el rumbo de esos héroes, ¿no? De esos héroes que menciona Hebreos capítulo 11. Por la fe, Moisés, y muestra una cantidad de cosas que hizo, ¿no? Por la fe, los muros de Jericó, ¿qué pasó? Se vinieron al piso solo con dar unas vueltas ahí. Pero no fueron las vueltas, ¿cierto? Sino que le hicieron caso, que creyeron en el Dios que les dijo, háganlo así. Pero hoy día Dios dice, den vueltas y nosotros decimos, no, es una locura. Piensen ustedes a ver qué hacen mejor, porque nos parece que tenemos mejor inteligencia que la de Dios. Pero bueno, vamos a ver unos ejemplos de eso, de cosas que a la larga se convierten
en obstáculos, para que podamos ver las maravillas de Dios, para que podamos crecer, para que podamos ser instrumentos realmente usados por ese Dios que quiere ser glorificado a través de nosotros. Cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, después de eso, ese hecho tan grande, ¿cuántos han alabado y glorificado a Dios desde ese momento hasta ahora? Por ese hecho. ¿Y qué fueron los israelitas? ¿Y qué fue Moisés en ese momento? Un instrumento. Que cuando Dios les dijo marche, pues marchó. Y le creyó a Dios que se metiera al mar y caminar. Y cuando caminó entonces, se abrió el mar y pasaron como en seco, dice el texto. Hoy vamos a ver por lo menos 3 obstáculos que están ahí con nosotros y que a veces se nos crecen, ¿no? Y como que nos impiden ver a Dios y obrar confiando en Él. Es decir, dejando a un lado la fe. Y partiendo del texto clave que hemos traído, y es aquel que dice que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Quiere decir, confiando en Dios y obrando como Dios dice. Cuando nos salimos de ahí, veíamos también que lo que no proviene de fe es contra Dios. Es así. Estamos caminando solitos, tratando de hacer las cosas solitos, intentando solitos, pero Dios no cuenta. Porque Dios quiere que contemos con Él, que confiemos en Él. Él lo ha hecho todo y tiene todo para hacerlo. El primer ejemplo, vamos a mirarlo en Génesis capítulo 11. Pues estas son narraciones de acontecimientos, historias que están en la Biblia. Y mire que cuando las observamos, nos metemos allá un poquito a ver qué pasó con la gente de ese momento, vamos a encontrar que hubo gente que realmente confió en el Señor o lo rechazó de plano. Y en cada caso hubo efectivas consecuencias. Génesis 11, versículo 1 hasta el 9 vamos a mirar. Vamos a irlo mirando y en algunos momentos pues ustedes van a poderme ayudar con la lectura de algunos textos. Los que ya conocen la historia, maravilloso, métanse allá. Los que no, entonces, sigan paso a paso. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Miren esos 2 versículos, ¿no? Los datos que hay. Todo este pueblo, toda esta gente que seguía allí dice que tenían que una sola lengua y unas mismas palabras. Podríamos decir una manera de comunicarse muy conocida. Las mismas palabras eran las que usaban. Digamos que todos hablaban el mismo lenguaje. Entonces, ¿cómo era la vida según eso? Cómoda, sí, podríamos decir, chévere, bonita. No había tanto problema de comunicación. Dice en el versículo 2, entonces hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Todos felices de la vida y disfrutando de esto, y ahora se encuentran con una llanura en la tierra de Sinar. ¿Y ahora qué dice? Esa llanura quiere decir algo, territorio muy bueno, chévere para hacer grandes cosas. Y en el versículo 3 dice, y se dijeron. Unos a otros entonces hablan allí y dicen, bueno, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. En esa situación en que estaban viviendo ellos, entonces tienen una brillante idea. ¿Cuál es la brillante idea? Edifiquemos una gran ciudad y una torre tremenda que llegue al cielo, ojalá, ¿no? La idea. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Una manera de interpretarlo es que hagámonos un nombre y coloquemos allí para que seamos famosos. En lo más alto para que seamos famosos es la idea. Y una ciudad tremenda donde podamos vivir todos junticos, pues tenemos una sola lengua, el lugar es espectacular, entonces el lugar, el momento y todo perfecto para hacer eso. ¿Cuál era el pequeño detalle que habían dejado a un lado?
¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el detalle que dejaron? Porque en el versículo 5 entra en acción el Señor. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, mire lo que dice Dios acerca de ellos, ¿no? El pueblo es ¿qué? Es uno. No está diciendo que es malo. Eso estaban haciendo. Dice, el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eso es lo que Dios dice. Y está mirando todo lo que ellos están haciendo. Que tenían una sola lengua, que eran uno, es decir, que estaban unidos, han comenzado la obra, es decir, eso es en serio, ellos lo van a hacer y son capaces de hacerlo. Y probablemente nada en este mundo les pueda hacer desistir de esa obra. ¿Qué diría Dios más allá? Pero yo sí, es cierto. Nadie los puede hacer desistir de eso que van a hacer, pero yo solamente como viendo un dedito, un pelito nomás, les cambio el rumbo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? En relación con lo que estamos enfocando, ¿no? Que es obstáculos de la fe. ¿Cuál fue el obstáculo para la fe ahí? Tomando como ejemplo estos personajes. Por eso lo he titulado ahí, la ambición personal desenfocada del ser humano. Es un obstáculo. Cuando la ambición personal está desenfocada, es decir, apunta a cosas que no son en relación con Dios, el ser humano tiene problemas serios, porque se está enfrentando directamente contra lo que Dios ha establecido. Y ese sí que es problema. Y eso fue lo que pasó con ellos. Porque si lo dejamos solamente en el plano humano, ¿qué podríamos decir? Espectacular lo que ellos estaban haciendo. Hay unidad, hay trabajo duro, hay proyectos definidos, hay tantas cosas, ¿no? Y la fuerza porque dice que nadie les iba a hacer desistir del asunto. Pero ¿dónde está el problema? Que iban contra lo que Dios había dicho. Lo que Dios dijo lo dejaron a un lado. Y por eso ellos intencionalmente dicen, y hagámonos un nombre por si fuéramos, ¿qué? Esparcidos. ¿Qué les dijo Dios? Que se esparcieran. Fructificados y multiplicados, ¿y qué? Y llenar la tierra. Iban contra el principio divino, contra el mandato divino, contra lo que él había dicho. Y ellos querían hacer todo lo contrario. De pronto sí, ¿no? Querían la comodidad, querían la tranquilidad, querían no tener tanto esfuerzo, no vivir con tantas preocupaciones. Entonces todo eso facilitaba la vida, ¿no? Pues ni siquiera en la comunicación había mucho problema. Si hacemos una ciudad y vivimos juntos, pues eso va a facilitar muchas cosas. Todo eso seguro estaba en la mente de ellos. Pero Dios les dijo, no, Señor. Desde el comienzo dijo, es fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Por eso las primeras generaciones y todo eso que menciona, dice que cada uno cogió para diferentes partes. Y después de esto se dio. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿no? La ambición personal, que no estaba mal ahí, lo que ellos querían hacer, pero cuando se desenfoca de Dios, ahí es donde las cosas toman otro rumbo y el hombre sufre mucho. ¿Qué les motivaba a ellos eso? De pronto cosas honestas y reales, ¿no? ¿Quién no quiere vivir cómodamente? ¿Quién no quiere vivir en un lugar donde tenga todo cerca? Donde con todos la relación y el trato sea maravilloso. ¿Quién no quiere eso? Todos. El problema es que no era lo que Dios había dicho. Que vivieran ahí juntos y simplemente unos con otros disfrutaran ahí de la vida. ¿Era qué? Que se multiplicaran y llenaran la tierra, se esparcieran sobre la tierra. Por esa razón entonces Dios obró de esa manera, ¿no? Y dice que entonces descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué pasó? Aún la ciudad la dejaron de edificar.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y ahí encontramos una razón más muy grande para confiar en Él, que lo que Él dice es real. Y que lo que Él quiere es que confiemos en Él. Que nosotros queremos muchas cosas y tenemos muy buenas ideas, tremendas a veces. Que queremos honestamente vivir, sí, tranquilos y disfrutar de bienestar y comodidad también. El asunto es que Dios no es lo que quiere de nosotros. Quiere cosas mayores. Que aún si tenemos que incomodarnos y vivir incómodos aquí en este mundo, lo hagamos por el bienestar de otros y por cumplir la misión que Él nos ha dado. Ese es el asunto. Porque la comodidad, el bienestar y esa calidad de vida estrato 10, ¿dónde va a estar para nosotros? Aquí en este mundo no. Por lo tanto, estamos equivocados si estamos buscando eso. Esa va a estar allá, en el cielo. Cuando estemos definitivamente con el Señor, entonces todo eso se va a cumplir, todos esos anhelos y esas cosas tan bonitas que tenemos se van a cumplir completamente, pero allá. Aquí no. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no es muy motivante el asunto, ¿no? Pero esa es la realidad de lo que Dios dice. Entonces, ambición sí, pero desenfocada no. Como creyentes tenemos que tener ambición, pero bien enfocada según lo que Dios dice. Porque en Hebreos dice que esos hombres hicieron muchísimas cosas, o sea, que sí tuvieron ambición, pero dentro de lo que Dios dice, no personales y egoístas. La ambición personal, entonces, desenfocada del ser humano lleva a impedir el desarrollo de la fe en el creyente. Por eso habla de un obstáculo. Mantiene la fe allá y no crece, porque cada uno está buscando lo suyo, lo material, lo que le da satisfacción en este mundo. Pero más allá, no necesita. La segunda cosa vamos a mirarla en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 7, por ejemplo. Alguien que por favor lo encuentre rápidamente y no lo lea. A ver qué dice. Este texto hace parte de una de las grandes parábolas que el Señor nos dejó. ¿Se acuerdan? La parábola de los terrenos, o llamada también parábola del sembrador, donde el sembrador salió y regó su semilla y entonces la semilla cayó en diferentes clases de terrenos, por lo menos 3 o 4 clases de terrenos. Por eso dice en Mateo, vamos a citar de Mateo, de Marcos y de Lucas algunos textos de esa parábola, o sea que puede ubicarse por ahí. En este entonces dice que parte cayó entre espinos y los espinos, ¿qué pasó? Crecieron. Es el ejemplo que coloco. Literalmente, si hablamos del terreno, de la agricultura y todo eso, pues al regar en la semilla, como lo plantea ahí, pues hubo una que cayó sobre la piedra, otra sobre el camino, terreno duro, todo eso, en buena tierra, y otra cayó entre espinos. Es esa tierra donde regularmente crece maleza, pero aquí habla específicamente de espinos, ¿no? Que son unos arbustos que pueden crecer bastante, que regularmente tienen espinas y que crecen y son muy fuertes. A la hora de crecer junto, entonces cualquier cosa que crezca ahí al lado de ellos, la aprietan y, como dice ahí, la ahogaron. Entonces la idea que da es que la plantica creció, pero al lado de la planta crecieron los espinos y esos espinos fueron fuertes y entonces la ahogaron. En Mateo capítulo 13, ahí adelante en el 22, nos da la explicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Qué más? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hicieron? Ahogaron la palabra y se hace infructuosa. En este texto aparecen dos poderosos espinos que pueden coger la plantica y ahogarla. ¿Cuál es la plantica? Digamos que es el creyente.
escucha la palabra, que a veces está atento, que a ratos tiene esos arrancones de listo, ahora sí. Pero ¿qué pasa? ¿Los espinos qué hacen? ¿Y qué espino menciona acá? Primero, el afán de este siglo. Y segundo, eso, no las riquezas, note bien. No las riquezas, sino que el engaño de las riquezas. Lo que quiere decir que hay que tener en cuenta es que una de las cosas posibles en este mundo es que las riquezas engañan o es algo engañoso. Y entonces eso ahoga en la palabra y se hace infructuoso. Y si se ahoga esa palabra, si se ahoga ese conocimiento de Dios, ¿en qué va a creer ese creyente? ¿Sobre qué base va a estar la fe? Pues no, la fe está allá, totalmente encerrada, escondida e inactiva. Porque entonces esos espinos lo mantienen ahogado. Ya vamos a mirar un poco más de eso. En Marcos, el capítulo 4 y el versículo 7, ahora que también es el pasaje paralelo, dice que otra parte cayó entre espinos sobre el mismo tema. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y aquí dice, y no dio fruto. Y no dio fruto. Allá habla, por supuesto, de la planta que se quedó ahí, pero ¿cómo iba a dar fruto? Totalmente atada y amarrada. En el caso del creyente es que frutos no hay. Y cuando hablamos de frutos, principalmente hablamos de los frutos espirituales, tanto en la vida como en la vida de otros. Hay otras cosas, pero ese fruto, que es la esencia como tal del cristiano, muy poco o nada se ve. En el versículo 18 de Marcos 4 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero, ahora dice aquí, los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas, los mismos, ¿no? ¿Y qué más dice? Ahora suma algo más. Dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuoso. Ahora dice, las codicias de otras cosas. Y en Lucas, capítulo 8, ahora, refiriéndose a lo mismo, dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, algo en lo cual coinciden los tres pasajes es que el efecto fue que ahogaron. Mire el asunto. O sea, que en ese caso podemos ver que la fe quedó ahogada. No acciona, no hay obras. Y en el 14, que nos da la explicación, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son que ahogados por los afanes, por las riquezas, ya vimos que es, pero ahora aclara el tercero. ¿Cuál es el tercero? Los placeres de la vida. Dice, los placeres de la vida. ¿Y qué sucede? No llevan fruto. Mire los efectos, ¿no? Ahogan y lo hace infructuosa, que quiere decir que no llevan fruto. Antes de que se me vaya la idea, eso se resume más o menos en algo. Es un cristiano que intenta vivir una vida cristiana buena, de ratos, pero se desinfla, ¿no? Porque lo que está guiando su vida y dominando son estos espinos. ¿Ve? Pues arranconazos, pero no puede, porque no es su confianza en Dios lo que guía su vida, sino las otras cosas. Y miremos esos tres espinos. Por eso el segundo asunto ahí es los espinos de la vida terrenal. Estos son tres poderosos espinos de la vida terrenal que cogen a una persona y la ahogan e impiden que lleve su fruto, incluyendo el creyente. Primero, los afanes de la vida, o los afanes de este siglo, como dice. ¿Qué son los afanes de este siglo? 1, la ansiedad. 2, la preocupación. 3, las distracciones. Todo lo que hay en este mundo en materia de cosas que afanen se convierten en eso, en una distracción que impiden que pongamos la mira en el Señor,
en las cosas que realmente son valiosas, importantes, que trascienden lo humano. Y que los tengamos centrado en si me suben o no me suben el salario. En si me gano más o no me gano más. Y todo ese tipo de cosas. Y en cómo me endeudo para alcanzar otras cosas. Y esa deuda se convirtió ahora en ¿qué? En otro afán. ¿Sí? En otra preocupación. Entonces todo eso es lo que hace que ¿qué? Ahogue. ¿Y qué tiempo hay para decir voy a confiar en Dios? Yo creo que hasta por ahí adentro se puede pensar en una situación de esas. Dios no fue capaz. Porque mire todos los líos que tengo. Y entonces nos amargamos la vida y empezamos a echarle la culpa a Dios de que Él nos tiene así. Pero es porque hemos dejado que esos espinos crezcan y nos ahoguen. ¿Cuántas cosas se convierten en ansiedad? Donde ya la cabeza no da para pensar sino en eso. Y si vienen a cobrarme, y si llega la fecha de pagar la cuota, y si la empresa quiebra, y si me echan del trabajo, y es que este no me alcanza porque yo también aparte del carro quiero tener la casa y otra casa adicional. ¿Cómo hago con eso? Y viven ansiosos de eso. ¿Sabe? La realidad es que no hay espacio para Dios. ¿Y Dios dónde está? Cuando en Él tenemos que confiar y esperar en lo mucho o si no hay nada. Él sigue siendo el mismo. Entonces, afanes de este siglo que nos preocupan y que entramos entonces a decir, bueno, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y en 10 años qué voy a hacer? Y entonces pasa y pasa el tiempo. Si hay mucho, no, yo quiero tener más porque sigue pensando en lo mismo. Preocupado porque sí alcancé a tener esto, pero no tengo lo otro. Y si no tiene nada, entonces, pero ¿por qué no tengo? Tengo que trabajar para entonces tener más. Hermanos, dentro de esos afanes de este siglo, hoy muchos son esclavos del trabajo. Eso es así. Trabajar y trabajar y trabajar y a veces no recibir nada. Porque lo que se recibe nunca va a alcanzar. Porque se quiere más. ¿Ve por qué es un obstáculo a la fe? Cuando Dios dice confía en mí, es mejor trabajar lo suficiente, lo necesario, pero confiando en Dios. Eso tiene mucho mejor resultado. Y no creer que si yo trabajo más voy a recibir más. De ninguna manera. Ese trabajo donde siempre hay remuneración, si tiene la bendición de Dios, es suficiente. Oiga bien, es suficiente. Pero si es un trabajo solo por tener y tener y acumular, entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente se convierte en un problema de ansiedad, un problema de preocupaciones y en distracciones totales en cuanto a las cosas de Dios. El segundo, que de alguna manera tiene relación, es lo que dice ahí, y el engaño de las riquezas. No son las riquezas. Si Dios quiere darle a alguien muchísimo dinero, hacerlo millonario, Dios lo va a hacer. Y le va a dar las formas. Y le va a dar las fuentes honestas. Porque lo que Dios da, lo da con paz. Cuando queremos lograr algo sin paz, téngalo por seguro que eso no viene de Dios. Pero si hay total paz, es decir, su relación con Dios no cambia, es perfecta, allí no hay escondijos de ninguna clase, todo va bien, téngalo por seguro que eso prospera. Porque Dios sí quiere prosperar, porque Dios sí tiene cómo darnos más allá. Pero antes tenemos que mirar nuestra vida en relación con Él. ¿Por qué me da tanto o por qué no me da? Porque Él está trabajando en nosotros y nos quiere a nosotros. Los recursos y todo eso es lo de menos en la mano de Dios. Entonces, el engaño de las riquezas es cuando creemos que eso nos da seguridad. Que si tengo eso, yo voy a vivir tranquilo. Que si tengo esto o lo otro, entonces voy a poder hacer lo que quiero. Oiga bien, lo que yo quiero.
¿Qué tal si esperamos que Dios nos dé para hacer lo que Él quiere? Un poquito diferente, ¿no? Pero si es para lo que yo quiero y lo que yo anhelo y lo que yo quisiera, entonces nos estamos metiendo y dejando llevar en el engaño de las riquezas. ¿Qué quieren las riquezas realmente o dónde pueden llegar las riquezas? Esclavizarnos. A que eso sea nuestro Dios. Todo el tiempo. Creer que eso realmente nos va a brindar protección. No, yo estoy protegido porque tengo harto en la cuenta, porque tengo una casa y tengo otra que arriendo y tengo la otra ya no sé qué, y nos rodeamos de todo eso y podemos decir, tengo total seguridad. Estoy totalmente protegido. Y como tengo más, entonces voy a tener seguros para todo. Hasta seguro de vida, ¿no? Por si acaso. ¿Será que eso es tanta belleza y tanta verdad? El riesgo en que estamos, hermanos, usted es un creyente honesto que quiere crecer de verdad, tiene que reconocer que eso mismo Dios lo puede coger y quitarlo, porque lo que Dios quiere es que usted aprenda. Primero, a confiar en el Señor. Segundo, a ser buen mayordomo de los recursos que Dios le da, porque esos recursos son para la gloria de Dios y deben ser usados para honrar a Dios, no para otras cosas. Entonces, note por qué está en riesgo y note por qué se convierte en un obstáculo a la fe. Porque eso mismo está haciendo una separación en su relación con Dios. Eso va a impedir totalmente que usted piense en Dios un poquito o por lo menos de buena manera. Porque también puede ser que se tenga mucho y se siga quejando y se siga amargado con Dios. Porque no le salió bien el negocio, porque lo otro no le ganó, porque toda esta cosa. Y siempre Dios y Dios. Y no se goza en el Señor. No se cumple eso que dice el Señor, ¿no? Estad siempre gozosos. Dad gracias en todo. No, porque todo esto está dominando la vida y se ha caído en el engaño de las riquezas. Creer que las riquezas dan seguridad, creer que las riquezas son protección y otro más, creer que con la plata o teniendo mucho se compra todo. ¿Sabe? Con eso jamás se podrá comprar las cosas que son más valiosas. Un día, por aquellas razones de la vida, estaba en alguna ciudad que no era Bogotá, y por alguna razón del trabajo en la obra del Señor, tocó vivir tiempos difíciles y de entre los misioneros con los que trabajamos mataron a algunos, literalmente. Fuimos a buscarlos, ¿no? Que no, pues vaya a búsquelos porque eso hay un poco de muertos allá. Y efectivamente ya estaba el misionero muerto, sin cabeza, bueno, unas cosas terribles. Y estando en esas, contemplando allá todo eso, vimos otro que estaba ya como apartado, ¿no? ¿Y qué hacen con esos cadáveres? Por lo menos en ese momento, ¿no? Y allá. Una manguera grande, alguien con el chorro de agua, limpiándole de lado a lado, totalmente desnudo ese cadáver ahí echándole agua y de todo con una escoba refregándole. Y alguien al lado mío decía, ¿sabe quién es ese? Ese es el gerente de las empresas públicas aquí de la ciudad. Tenía finca aquí, finca allá, no sé. Bueno, el poderoso de la región. ¿Dónde estaba? ¿En qué condiciones estaba? En las mismas del otro. Al otro lado había un indigente que han recogido de las calles, muerto. A los dos le estaban haciendo exactamente lo mismo. Mire las cosas que pueden pasar, ¿no? En la vida. Pero este hombre poderoso, seguro, creyó que aún eso le daba seguridad y que con eso podía estar protegido, pero no, terminó igual que los otros. Entonces, el engaño de las riquezas, hermano, las riquezas no son malas, pero pueden engañar.
Esa es una de las posibilidades. Y separarnos de Dios. Dejarnos disfrutar de lo que es realmente valioso y es lo que Dios nos da. ¿Ve? Nos engañan, nos llevan a pensar cosas que no son. ¿Cuántos duermen en, bueno, ahora no sé, no tanto, ¿no? En colchones repletos de billetes? Digo dormían porque realmente se acostaban, pero no podían dormir. Pues no dormían. El sueño no lo podían comprar con tan poco de billetes, tampoco. Bueno, y el tercero es los placeres de la vida terrenal. El tercer espino que acaba de completar la situación. Al hablar de placeres de la vida terrenal, es lo que este mundo ofrece para darnos deleite. Comida, bebida, ¿qué más decimos? Fama, hacernos sentir bien, todo ese tipo de cosas, ¿no? Deleite, sentirnos bien. No importa lo que pase, pero si me siento bien es lo que importa. ¿Cuántos dicen eso en este mundo? Pero sentirse bien no quiere decir que es lo que Dios quiere, y menos en este mundo. Porque a veces no nos sentimos bien, pero estamos gozando de las bendiciones de Dios. Entonces, deleites, complacer los sentidos. Es que huele tan rico. Dejo de hacer mi ensaladita en la casa y me voy a eso que huele, que es un churrasco tremendo, ¿cierto? Y vivimos de eso. No, hoy está de moda Cancún, Europa, cualquier otra cantidad de cosas. Y no está mal, si Dios la ha provisto para eso. El problema es cuando se deja llevar por eso y después tiene que hacer su plan de pago por cuántos años y no dormir siquiera a veces. Bueno, todo eso pasa en la vida, ¿no? Por darle rienda suelta a los sentidos. Comer, ¿cierto? Vivir bien, bienestar, todo eso, totalmente, ¿no? Que quiere decir vivir sensualmente, llevados de los sentidos, de todo aquello que nuestros deseos piden y quieren. Y eso siempre van a pedir más. Usted se comió algo rico, no importa si le valió 50,000 pesos, mañana va a salir otra cosa que es más rica y le vale 70,000. Y así vamos en este mundo, llevados de una y otra cosa. Entonces mire lo poderosos que son esos tres espinos, que hacen que realmente también ahoguen la fe y nos hagan infructuosos. Porque imagínense esas tres cosas. ¿Hay tiempo para algo más? No, eso termina. Ahora, si todo sale bien, porque qué tal que tenga harto y después no quede con nada, que tenga un buen trabajo y después quede con un trabajo menos, súmele otro problema. Por eso, mejor es confiar en Dios. Seguridad, y la seguridad está en Dios. La protección está en Dios. Él hace camino donde no hay. ¿No? Eclesiastés dice eso, ¿no? Qué triste es cuando toda la vida se trabaja y se trabaja para acumular y dejar un poco de cosas, cuando no sabe para quién serán. Y el mundo nos ilustra eso de tantas formas, ¿no? Con tantas historias. Y nosotros mismos murmuramos a veces de eso. Ah, ¿se acuerdan? Sí, claro, eso tenía tanto, tan bobo, ¿no? Dejó toda esa cantidad de cosas y ahora vienen los hijos en una semana acabaron con todo. El mismo mundo nos da ejemplos de todo eso. Entonces, los espinos de esa vida terrenal, de lo que los sentidos piden, ahogan y hacen infructuosa la fe. Por eso, la Biblia de que se escuchan, pero al rato ni saben qué pasó. Porque la prioridad no es Dios. Porque ahí no hay cómo entre, ¿sí? La palabra de Dios. Hay que tratar con esos espinos primero, para que realmente podamos confiar en el Señor y empezar a depender de Él como es. Y no vivir llorando, ¿no? En el sentido de, me acerco a Dios cuando tengo que llorar y lamentarme porque algo malo me pasó. ¿Y qué fue lo malo que le pasó? No, pues que me estrellé. No, porque me dañaron la casa. No, porque me hicieron un robo, ¿no sé? Eso pasa en la vida y a cualquiera le puede pasar y son pruebas como sea. Pero que eso no genere, ¿cierto?
como el acabose en la vida de una persona. Por eso el reto tan grande a crecer en la fe. Y no dejarnos llevar de todas estas cosas que están ahí, que siempre van a estar ahí. Y cerramos con otro ejemplo muy bonito, ¿no? Y le he llamado el materialismo dominante. Casi que descarado, diríamos, ¿no? De las cosas materiales deciden. En Juan capítulo 20, versículo 24. Otro ejemplo muy bonito, ¿no? Que siempre hablamos para hasta hablar mal del pobre Tomás, ¿no? Pero realmente es que sí hay cosas ahí que nos sirven, ¿no? Y de los cuales podemos sacar aplicaciones importantes para nuestra vida, nuestro andar de fe. Dice el versículo 24, Juan capítulo 20. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estamos hablando en el contexto después de la resurrección. Jesús ya resucitado, él les había dicho a los discípulos que él iba a resucitar al tercer día. Cualquiera dice, oiga, chévere, ¿no? Que le digan a uno y después de esos días esperar que regrese, ¿no? Eso no pasó, y menos en Tomás, ¿no? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, porque a esos discípulos se les apareció Jesús resucitado, pero Tomás no estaba por ahí, quién sabe en qué andaba, ¿no? Se le apareció a ellos y ellos le dicen ahora, Tomás, el Señor resucitó, lo hemos visto, estuvo con nosotros. Él les dijo, mire la respuesta de él, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué pasa? No voy a creer. Ah, ¿qué tal? Eso en relación con Dios. Si yo realmente no veo esa cicatriz, es la idea, del hueco que hicieron los clavos, yo no voy a creer. Pero es más, si no mete el dedo allá, no voy a creer. Y si no veo su costado herido allá y no meto la mano allá, entonces, ¿qué? No voy a creer. ¿Qué es eso? Condiciones tremendas, ¿cierto? Para creer. Si no es así, si yo no hago eso, si no toco, si no palpo, si no veo la materia y la siento ahí, entonces, ¿qué? No voy a creer. Uno dice, no, terrible ese Tomás. Pero en la vida nuestra y en la vida práctica de la humanidad se da mucho de eso también, ¿no? De pronto no lo decimos así tan abiertos, ¿no? Pero dentro de nosotros a veces decimos, sí, Señor, pero yo hasta que no toque allá, no voy a creer, ¿cierto? Hasta que no vea esto, no voy a creer. Y qué triste, ¿no? Que eso sea en relación con Dios muchas veces. Por eso muchos piden señales, dice. Y viven esperando señales, que si el Señor me diera, si el Señor me hiciera, si el Señor apareciera y no sé, entonces, sí, yo daría mucho, hasta sostendría a un misionero no sé dónde, pero si el Señor me permitiera ganarme el baloto, decía algo. Interesante, ¿no? O sea, hasta no tenerla en la mano. Seguro que lo gana y no lo hace. Probablemente. 8 días después, dice el versículo 26. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Los mismos, pero ahora estaba Tomás. Llegó Jesús estando con las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. ¿Qué creen que pasó en Tomás? Luego dijo a Tomás, el centro de atracción fue Tomás. Primero, pon aquí tu dedo. Ahí está la cicatriz. ¿No quería verla? No quería palparla. Y mira mis manos. Ahí está. Y acerca tu mano y métela en el costado. ¿Ah? Haga todo eso si quiere. Tremenda lección, ¿no? ¿Pero qué? No seas incrédulo, sino creyente. Dios nos llama y quiere que cada uno de nosotros seamos ¿qué? Creyentes. No que pongamos en duda absolutamente nada de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque en Él no hay mentira ni engaño. Lo que Él dice es así como Él lo dice. Así se cumplirá.
lo que dijo en Génesis, como lo que dice en Apocalipsis y toda la Biblia, no importa los siglos que hayan pasado, eso es vigente y seguirá vigente. ¿Por qué hoy queremos dejar la palabra de Dios y reemplazarla por cualquier cosa? Cualquier idea, cualquier filosofía, por nuestras propias ideas. Indicio de que no confiamos en la palabra y nos parece locura. Qué tristeza, ¿cierto? Cuando pensamos que mi idea y lo que yo hago es más importante o como más inteligente que lo que Dios hace. Por esa razón, ¿qué vemos? Consecuencias, pero no vemos esas bendiciones que Dios nos da por solo hecho de creer en Él y hacer como Él dice. Y ya para terminar. Entonces, versículo 28, Tomás respondió y le dijo. ¿Qué dijo el pobre Tomás? Digo yo, llevado allí, ¿no? Totalmente. Señor mío y Dios mío. Tiene que reconocer la realidad de las cosas. Señor mío y Dios mío. Tan equivocado, tan perdido, tan incrédulo, tan materialista, tan de todo, ¿cierto? Pero tú eres Señor y eres Dios y mi favor. Porque con todo esto le quedaron ganas de seguir cuestionando y de seguir pensando así. No. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Esa es la verdad. Porque vio, creyó. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué quiere decir eso? Porque me has visto, creíste primero. Creo que es una buena pregunta para nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas que de pronto usted está siguiendo, pero es porque ha visto? Y otras no ha hecho porque quiere ver. Y ahí está, frenado. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que quiere decir que para aquellos que creen sin ver, hay una bendición especial. Porque bienaventurados quiere decir una supremamente grande bendición. No una bendición normal, sino una bendición mucho mayor para todo aquel que cree sin ver, sin hacerlo de Tomás. En otra parte de la Biblia dice eso, ¿no? Que debemos vivir no por vista. Porque cuando hacemos eso, estamos desconfiando en el Señor. Estamos esperando que Él nos muestre, que Él nos diga que por eso muchas cosas, sí, yo voy a hacer, pero ¿cuándo va a ser? Nunca, porque está esperando tal vez una voz de Dios por allá de algún lado para hacer algo. Eso sucede en todos los campos, ¿no? De nuestra vida. A veces decimos, hay que hacer algo, sí, hay que hacer algo, pero ¿cuándo lo va a hacer? Eso es lo que Dios dice, pero ¿cuándo lo hago? Y vuelve y busca, y Dios sigue diciendo lo mismo. ¿Y cuándo lo hago? No se hace, pues no hay nada. Lo único que hay es que cada vez endurece más el corazón porque simplemente no creemos en el Señor. Dios dice que debemos vivir por fe, como justos. Somos hijos de Dios, llamados a ser sus hijos, hechos sus hijos, llamados a servir a Él, a dar gloria a Él. Todo eso lo dice el Señor, pero confiando en Él. No rebuscándonos nosotros las cosas y hacerlas, sino poniéndole todo el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad para hacer lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Por eso muchos testimonios son, yo venía tras este asunto, pero Dios me cambió el rumbo. Eso es muy normal. Y la invitación hoy es a eso, ¿no? A que revisemos nuestra vida, a que miremos que Dios nos ha dado una fe, y esa fe es para que crezca en nosotros y hagamos grandes cosas, porque Dios nos ha dado todo para hacerlo. Y no vivir distraídos de todas aquellas cosas que satisfacen de momento, pero que cada vez nos van llevando a situaciones de más dolor, de más estancamiento. ¿Cuántos han vivido la experiencia de decir, voy a dedicar unos días para descansar y se han dedicado a la cama? Después de un rato uno no quiere salir de la cama, ¿sí o no? Qué aburrimiento estar ahí. Pues tampoco funcionó. La otra vez pensaba que era rico irse uno para una finca por allá, estar en piscina todo el tiempo. Después de 2 días yo ya no sabía qué hacer.
Tampoco. Y así cada cosa. Pero ¿quién satisface realmente los anhelos? Aquellas cosas muy dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Solo el Señor. No hay más. Así que cuidémonos, hermanos, de esos espinos. Cuidémonos de esos espinos. Del materialismo extremista como este. No es que si no es así, si no lo toco, no lo palpo, entonces no lo voy a creer. ¿Sabe? Si esa es su actitud en relación con Dios, está perdido. Porque con Dios es de fe. Y caminar sobre esa fe, sobre lo que Él dice. Lo otro es entonces los espinos que ya mencionábamos de esta vida terrenal, ¿no? Los placeres, que cada vez hay más y más y más formas de cómo pasarla rico. Los afanes que dominan y perturban y quitan todo el buen sentido de la vida y el engaño de las riquezas, que quieren brindarnos protección, seguridad y cumplir todos esos sueños nuestros, lo cual no es verdad. Nos meten en líos peores a veces. Y la ambición desenfocada, ¿no? Cuando queremos hacer tantas cosas, pero a la manera nuestra y no a la de Dios, dejando a Dios a un lado. Oremos, que el Señor nos guíe y nos fortalezca para caminar confiando en el Señor. Padre, muchas gracias por concedernos este tiempo, meditar en tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguir caminando con valor en medio de un mundo terrible, donde hay tantas cosas, tantas distracciones, tantas cosas que fácilmente nos pueden desviar. Pero gracias porque tu palabra es infalible, Señor. No cambia, es la misma. Pero tiene el mismo efecto, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, para rechazar todo aquello que no venga de ti. Todo aquello que quiere perturbar nuestra vida, que quiere llevarnos a apartarnos de ti, de disfrutar de esa vida nueva que nos has dado. Señor, gracias porque tú conoces el corazón de cada uno acá en este lugar. Sabe la necesidad de fortaleza, de comprensión de tu palabra, de estar rodeado y rodearse, Señor, de personas que puedan ayudar. Y ayúdanos a juntos seguir persistiendo en agradarte a ti, en creerte a ti en lo que tú dices y caminar, Señor, con toda responsabilidad, con toda valentía para hacer lo que tú dices y ver tu nombre glorificado, honrado, Señor, en toda parte. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén.